Buenas noches, estimados doctores. Les saluda Stephanie Young, coordinadora académica de INLADES Capacitaciones. El día de hoy desarrollaremos con la 22ª sesión de este diplomado a cargo del doctor José Reinaldo López Viera, cuyo tema va a ser Derecho Procesal Constitucional, parte 3. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Hola, Stephanie, buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Una vez más, agradecerles a todos por estar gentilmente aquí conectados en vivo en esta tercera sesión de, efectivamente, de Derecho Procesal Constitucional 3. Hoy día ya se acaban las sesiones de Procesal Constitucional y el día viernes y sábado, que son las dos últimas sesiones que tenemos, bueno, que tienen conmigo, vamos a hablar sobre derechos humanos. Entonces, hoy vamos a tocar el proceso de inconstitucionalidad, el proceso de acción popular, veremos el proceso competencial también, y bueno, algunos matices y algunas preguntas de repente relacionadas a los procesos constitucionales de manera general. Entonces, hoy día ya terminamos los módulos referentes a procesal constitucional y creo que habremos ya con esta sesión agotado todos los temas que se nos exigen en este examen del PROFA y también, si es que hay alguno que se está aquí preparando también para el examen de la Junta Nacional de Justicia, todos los temas que nos indican que debemos desarrollar y explicar en los respectivos temarios o balotarios. Entonces, vamos a pasar a compartir ya la pantalla. Listo, ya tenemos para compartir la pantalla y entonces empezar a desarrollar las preguntas sobre este módulo de procesal constitucional 3. Bien, entonces empezamos. Dice la pregunta número 1. Los fallos del Tribunal Constitucional constituyen precedentes vinculantes ¿cuándo? Antes de resolver esta pregunta y a propósito de la institución del precedente constitucional, recordemos que esta aparece como tal en el año 2004 con el Código Procesal Constitucional anterior. Este Código Procesal Constitucional del año pasado ha mantenido la institución en el artículo 6º del título preliminar, pero le ha hecho algunos matices que considero yo son importantes. En primer lugar, el artículo 6º del título preliminar establece que las sentencias del Tribunal Constitucional, cuando adquieren la calidad de cosa juzgada, constituyen precedente vinculante cuando así lo expresa la sentencia, señalando el extremo de su efecto normativo. Efectivamente, esa fue la redacción inicial que establecía el artículo 7º del título preliminar del Código Procesal Constitucional anterior y que este código ha mantenido, pero ha aumentado, adicionado algo. Cuando el código anterior mencionaba que las sentencias del Tribunal Constitucional adquieren la calidad de cosa juzgada cuando el Tribunal Constitucional así lo expresa, no se sabía en qué parte o bajo qué características el Tribunal Constitucional tenía que señalar en qué parte de su sentencia estaba el precedente constitucional. Entonces, en un primer momento, el Tribunal Constitucional, y ustedes pueden revisar los cerca de 53 precedentes vinculantes que están en la página web del Tribunal, los precedentes constitucionales que se comenzaron a emitir inicialmente, en algunos casos tenían la característica de que el tribunal se decía, toda la sentencia constituye precedente. Y es ilógico, pues, que toda la sentencia constituya precedente. Sin embargo, el Tribunal Constitucional en algún momento lo estableció así. En otro momento, el Tribunal Constitucional establecía el precedente y lo señalaba en el fundamento respectivo, ¿no? Por ejemplo, en el fundamento 30 decía, ¿no? Y por si acaso este fundamento 31, 30 constituyen el precedente vinculante de la sentencia. Luego, en otras sentencias, el tribunal establecía el precedente en el fallo.
Y luego de emitir el fallo, declarando fundado o infundada la demanda, el tribunal pasaba a decir, ¿no? Y el fundamento 6, el fundamento 7, el fundamento 8 constituyen precedente vinculante. Y en otras sentencias, que ya fueron, digamos, el preámbulo al nuevo Código Procesal Constitucional, el Tribunal Constitucional dijo, muy bien, voy a establecer los precedentes en el fallo. En el fallo, una vez que emito el fallo, voy a decir qué fundamentos constituyen precedentes. Pero lo voy a hacer a modo de regla jurídica. Voy a decir, ¿no? El precedente constitucional vinculante del fundamento tal es el siguiente. Regla jurídica. Y establecían en la regla jurídica, establecía la redacción expresa, clara, precisa del precedente vinculante que se desglosaba de ese fundamento. Entonces, para evitar el desorden y para que ya no se vuelva a repetir esto de que no se sepa a ciencia cierta cómo el tribunal tiene que establecer el precedente o bajo qué fórmula, el legislador ha considerado pertinente en el nuevo Código Procesal, en el artículo 7º, el título preliminar, agregar eso y decir que el tribunal señalará el extremo normativo de su sentencia que constituye precedente a través de una regla jurídica. Es decir, lo que el legislador está diciendo es reconociendo la última formulación que había hecho el Tribunal Constitucional en el modo de cómo establecía este tribunal sus precedentes, a modo de regla jurídica. Ahora sí, el código le dice tribunal, si vas a emitir un precedente, tienes que decir, este es el precedente y señalar regla jurídica, tal, listo. Esto de acá, de la redacción de acá, esto que yo llamo regla jurídica es el precedente vinculante de esta sentencia. Por otro lado, otra novedad del nuevo Código Procesal Constitucional con respecto al precedente es lo que tiene que ver con referencia a cuántos son los votos para crear, modificar o derogar un precedente constitucional vinculante. De hecho, en un momento el tribunal, en su reglamento normativo, había establecido de que tenía o se necesitaba una mayoría calificada, o sea, de 7 magistrados, 5, para que se establezca el precedente, para que se modifique el precedente o para que se elimine el precedente, se deje sin efecto. Sin embargo, este Tribunal Constitucional que ya se va, una de las primeras cosas que realizó, equivocadamente a mi parecer, es modificar ese artículo del reglamento normativo. Y lo modificó, y producto de la modificación, se establecía en su reglamento normativo del tribunal que a partir de este momento, estoy hablando del año 2015, si no me equivoco, cuando entró recién estos magistrados del Tribunal Constitucional, de que para emitir un precedente, para modificar un precedente o dejar sin efecto un precedente, solo se requería mayoría simple, o sea, 4-3. Y eso era un peligro, era un error, porque los últimos tribunales constitucionales que hemos tenido, incluyendo el que se va, siempre han estado divididos 4-3. Bueno, ahora ya no están divididos 4-3 porque el magistrado Carlos Ramos falleció y producto de eso están 3-3. Están 3-3 y el presidente es el que dirime. Eso es lo que ha pasado en la sentencia de habeas corpus de Alberto Fujimori. Quedaron 3-3, pero el voto del presidente vale doble y por lo tanto, como el voto del presidente vale doble, entonces el voto del presidente ha hecho que la sentencia se declare fundada por una mayoría simple nada más, porque en realidad han quedado empatados, sino que cuando se quedan empatados, porque obviamente falta un magistrado, el voto del presidente, que en este caso es el doctor Ferrero, ha valido doble, y eso es lo que ha hecho de que la sentencia de Alberto Fujimori se declarara fundada. Pero eso es un peligro, porque en el caso de los precedentes, la situación podía complicarse de tal manera de que
lógicamente se comenzaran a dejar sin efecto, a crear precedentes por simplemente discusiones que a veces no eran tanto de carácter jurídico, sino que tenían una situación de carácter evidentemente político. Entonces, eso es lo que el legislador se percató. Y en el nuevo Código Procesal Constitucional han derogado, obviamente, porque ley superior deroga lo que dice la norma inferior, han derogado ese artículo del reglamento normativo. Cuando en este nuevo código, del artículo 6 de su título preliminar, se ha vuelto a establecer que para crear, modificar o dejar sin efecto un precedente, se requiere mayoría calificada, 5-2. Esto para evitar que se comiencen a crear o a modificar o a dejar sin efecto precedentes, ya les he dicho, por simples cuestiones de caprichos o discusiones internas en el propio tribunal o posiciones antojadizas que no tienen que ver con la cuestión netamente jurídica. Y en eso creo que está bien. Por otro lado, una de las novedades importantísimas con respecto al precedente constitucional en el nuevo código es la potestad ahora que se le ha dado a la Corte Suprema, sí, a la Corte Suprema, para también que ella pueda emitir precedentes constitucionales. Claro, solo en el proceso constitucional que ella conoce, en última y definitiva instancia, que es el proceso de acción popular. Es el único proceso constitucional que llega en última y definitiva instancia a la Corte Suprema y que además no ve el Tribunal Constitucional. Entonces, el legislador ha querido que la acción popular también tenga relevancia, también tenga protagonismo, también las sentencias signifiquen algo, se tenga que decir algo en esa sentencia. Porque acuérdense que la acción popular, igual que el proceso de inconstitucionalidad, es un proceso de protección del principio de jerarquía normativa, tanto en el ámbito de la supremacía de la Constitución como en la cuestión de la legalidad, porque eso es lo que se verifica en el proceso de acción popular. Entonces, es lógico que la Corte Suprema tenga que decir algo también, y que ese algo valga o tenga relevancia. Entonces, lo que el legislador ha querido ahora es que en la acción popular también la Corte Suprema pueda emitir precedentes vinculantes, así como lo hace el Tribunal Constitucional en los procesos de la libertad y en los otros dos procesos abstractos que el tribunal conoce en única y definitiva instancia, el proceso de inconstitucionalidad y el proceso competencial. Entonces, en ese sentido, el legislador le ha dado la potestad a la Corte Suprema. Ahora, para que la Corte Suprema emita un precedente es igualito que en el caso del Tribunal Constitucional. Tiene que darse sentencias con calidad de cosa juzgada, se requiere la mayoría calificada, que en ese caso serían 4 magistrados de la sala correspondiente, que es la Sala Social y Constitucional de la Corte Suprema, y que además para emitir el precedente se requiera pues la formulación de la regla jurídica. Y obviamente la potestad que tienen para apartarse del precedente bajo la figura del distinguishing o modificar el precedente o dejarlo sin efecto a través de la figura del overruling, el cambio del precedente. Entonces, ahora la Corte Suprema también puede emitir precedentes. Lo interesante es bajo qué lineamientos, ¿no?, la Corte Suprema va a emitir sus precedentes. Porque acuérdense que el Tribunal Constitucional, de manera jurisprudencial, en el famoso caso Municipalidad de Lurín, en concordancia con la sentencia del caso Ramón Salazar y Arlequé, estableció que su precedente vinculante tiene fuerza de ley. Y lógicamente, el precedente que emita la Corte Suprema va a tener que tener los mismos alcances. O sea, va a tener que también tener fuerza de ley.
Y por otro lado, el Tribunal Constitucional también estableció supuestos para emitir precedentes vinculantes. La pregunta es si esos supuestos también van a ser aplicados y van a servir como plataforma para que la Corte Suprema emita sus propios precedentes. ¿O será que la Corte Suprema establezca sus propios supuestos para emitir sus precedentes constitucionales? Eso no lo sabemos. ¿Y qué va a pasar? Que sería lo más, digamos, problemático, si algún precedente que emita la Corte Suprema contravenga un precedente del Tribunal Constitucional. Se supone que ambos tienen fuerza de ley. ¿Cuál va a primar allí? O sea, ahí también hay una cuestión que se puede prestar para controversias y que obviamente van a levantar discusiones y van a ser objeto de estudio, de análisis y de debates cuando se presente la situación. Pero el hecho es que ahora los precedentes constitucionales vinculantes ya no son de monopolio del Tribunal Constitucional. Ahora también la Corte Suprema, al menos en un proceso constitucional, el único que conoce la acción popular, también puede emitir estos precedentes constitucionales. Muy bien, entonces, establecido este marco introductorio, vamos a responder la pregunta número 1. Dice: los fallos del Tribunal Constitucional constituyen precedente vinculante cuando adquieren autoridad de cosa juzgada y cuando así lo expresa la sentencia, precedente vinculante, precisando el extremo de su efecto normativo. Sí, eso textualmente es lo que dice el nuevo código. A ello se le ha añadido que esa precisión del tribunal tiene que estar formulada en una regla jurídica. Pero hasta ahí la A sería la correcta. Vamos a ver qué nos dice la alternativa B. Se refiere solo a temática de derechos fundamentales relacionados con la vida, la libertad, y cuando así lo expresa precedente vinculante de la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo. O sea, solamente a los derechos de la vida y la libertad. No, a todos los derechos fundamentales e inclusive a la parte orgánica de la Constitución que tiene que ver con la estructura del Estado. Por eso que el tribunal ha emitido precedentes en procesos de inconstitucionalidad y en procesos competenciales, donde precisamente se discute las competencias y atribuciones de los órganos constitucionales. Entonces la B quedaría descartada. C. ¿Se refiere solo a temática económica y de seguridad nacional? No, eso es totalmente absurdo. Se refiere a la cuestión de derechos fundamentales y a la cuestión de la estructura normativa de la Constitución. Eso es falso. Y D. ¿Se refiere solo a la temática económica y de seguridad nacional? No solamente la temática económica, va más allá la figura del precedente constitucional como hemos señalado. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta? Sin duda. Muy bien, sigamos. Dice: la ONG Instituto de Defensa del Medio Ambiente ha interpuesto una demanda de acción popular contra el Decreto Supremo 001/2006 NAM, Reglamento de la Ley General de Estudio de Impacto Ambiental. Previo a la audiencia pública, un juez, dice, lee en la página web del Tribunal Constitucional que se ha admitido a trámite una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley General de Estudio de Impacto Ambiental. La pregunta es, ¿cómo debe proceder el juez? O sea, se entiende que es los jueces que están viendo la acción popular en este momento, en este caso. Bien, uno puede pensar que entre el proceso de inconstitucionalidad y el proceso de acción popular no existe ninguna relación. Y básicamente uno parte de esa opinión porque analiza, se recuerda, de que, oye, el proceso de inconstitucionalidad nunca va a ser visto por el Poder Judicial. Lo resuelve el tribunal en única y definitiva instancia. Mientras que la acción popular es un proceso que nunca va a ver el Tribunal Constitucional y que se resuelve en doble instancia, sí, pero solo a nivel
del Poder Judicial. O sea, interpongo la demanda de acción popular en la sala superior del distrito donde se emitió la norma infralegal, y en apelación o consulta siempre va a resolver en última y definitiva instancia la sala constitucional y social de la Corte Suprema. Pero nada que ver con el tribunal. Entonces uno piensa que por la cuestión de competencia, ambos procesos tienen carriles totalmente autónomos, independientes, pero casi de manera absoluta, a tal punto que no se encuentran por ninguna parte ni hay conexión entre ellos. Pertenecen, como parecería ser, a realidades totalmente diferentes que nunca se van a cruzar. Sin embargo, eso no es tan cierto. Sí hay un punto en donde ambos procesos pueden llegar a tener algún tipo de conexión. Y obviamente los órganos que los están resolviendo, TC y Poder Judicial, van a tener que actuar de una manera tal cual como lo establece en esos supuestos el Código Procesal Constitucional. Pues bien, es precisamente el supuesto del caso que acabamos de ver. Fíjense ustedes, una ONG interpone una demanda de acción popular, y acuérdense que la acción popular cualquier persona puede interponerla, no hay legitimidad para obrar restringida como es en el proceso de inconstitucionalidad. Aquí cualquiera, no requiere pues que sea el afectado directamente, que tenga representación procesal, no, cualquier persona puede interponer la acción popular. Mientras que en el proceso de inconstitucionalidad, acuérdense, no se puede eso, ¿no? La legitimidad para obrar está totalmente restringida a los sujetos que están en el artículo 203, que van desde el presidente de la República hasta los colegios profesionales en el ámbito de su especialidad. Entonces, bajo ese canon, lógicamente, ¿cuál es el momento, cuál es el punto en que ambos procesos se puedan encontrar? Bueno, en situaciones como esta. La ONG nos dice, ha interpuesto una demanda de acción popular contra un decreto supremo, que es una norma infralegal. Y este decreto supremo es una norma reglamentaria de, obviamente, una norma legal, que es la Ley General de Estudio de Impacto Ambiental. Pero la demanda de acción popular solo se está cuestionando el reglamento, o sea, el decreto supremo. Ya ha sido admitida a trámite la demanda, y estando en trámite la demanda, uno de los jueces de la sala del Poder Judicial se ha percatado que en ese preciso momento, en la página web del Tribunal Constitucional, se ha admitido también una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que ha dado origen a esta norma reglamentaria. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a hacer ahora el Poder Judicial? Pues bien, la respuesta se la da el Código Procesal Constitucional. El Código Procesal Constitucional ha establecido que en supuestos como este, donde se interpone una demanda de acción popular contra una norma reglamentaria y paralelamente se interpone una demanda de inconstitucionalidad y se admite a trámite esa demanda contra la ley que ha dado origen a esa norma reglamentaria, el código establece que el Poder Judicial tiene que inmediatamente parar, detener el proceso de acción popular. ¿Y por qué lo va a detener? Lo va a detener porque va a esperar el Poder Judicial el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. ¿Y esto por qué? Porque el Tribunal Constitucional, si declara fundada la demanda contra esa ley, automáticamente la norma reglamentaria de esa ley y cualquier otra norma que haya sido objeto de derivación producto de esa ley, también es expectorada del ordenamiento.
Claro, la suerte de la norma inferior, la suerte de la norma superior la corre la norma inferior. Si la ley es declarada inconstitucional y el tribunal la expulsa del ordenamiento, lógicamente la norma reglamentaria de esa ley ya perdió piso, ya se quedó sin base, también automáticamente se va. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar con la acción popular que se había interpuesto? Se archiva, pues, porque ya no tendría razón de ser, ya la norma infralegal se fue, porque su ley principal ha sido expulsada. Pero puede darse también el otro caso, que el Tribunal Constitucional declare infundada la demanda de inconstitucionalidad. Es decir, que el tribunal señale que la ley es conforme con la Constitución, que la ley es perfectamente constitucional. Entonces, si el tribunal declara la constitucionalidad de esa ley, o sea, declara infundada la demanda, el tribunal se está pronunciando solo sobre la ley, no sobre su norma reglamentaria, porque el tribunal no es competente para conocer la norma reglamentaria. En el primer supuesto es lógico, si la ley se va, la norma reglamentaria se queda sin piso, así el tribunal no haya visto, no tiene necesidad de ver la norma infralegal, esta norma se va también. Pero en el segundo caso, el tribunal ha dicho que la ley es conforme con la Constitución, pero no la norma infralegal, porque el tribunal no está calificando esa norma infralegal. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí cambia la situación. Y por tanto, el Poder Judicial, ¿qué va a hacer? Va a continuar con el trámite de la acción popular. Lógico, porque el hecho que el tribunal haya salvado la constitucionalidad de la ley no significa que la norma infralegal también sea constitucional o sea legal. Ya eso le corresponde al Poder Judicial. Entonces, ¿qué va a pasar con la demanda de acción popular? Continúa su trámite. Continúa su trámite. Y es más, ahí el Poder Judicial va a tener que analizar si la norma infralegal vulnera o no vulnera la ley principal, toda vez que la ley ya se ha dicho que es perfectamente conforme a la Constitución. Es más, el Poder Judicial ahí tiene que fiscalizar a la norma reglamentaria, porque el tribunal no lo hace, ni lo puede hacer tampoco, porque no es competente para conocer normas infralegales. Entonces, esas son las dos situaciones a las que se enfrenta el Poder Judicial en casos como este. Si se presenta una demanda de inconstitucionalidad y se admite a trámite la demanda paralela a una norma infralegal, a una demanda de acción popular sobre esa norma infralegal, sobre una norma infralegal derivada de esa ley, el Poder Judicial tiene que parar el proceso de acción popular, tiene que parar. Y va a tener que esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Ya de acuerdo a lo que el tribunal declare, el Poder Judicial archiva o continúa la acción popular. ¿Cuándo archiva? Cuando el tribunal expulsa la norma principal. ¿Y cuándo continúa? Cuando el tribunal declara la constitucionalidad, es decir, declara infundada la demanda de inconstitucionalidad y por tanto la norma infralegal tiene que ser analizada a la luz de lo que determine el Poder Judicial. Entonces, aquí vamos a ver, dice la pregunta, ¿cómo debe proceder el juez? Bueno, suspender el proceso hasta que el Tribunal Constitucional expida una resolución definitiva. Claro, es lo que estamos diciendo. El Poder Judicial va a tener que esperar a lo que el Tribunal Constitucional señala. Puede ser cualquiera de las dos situaciones, pero tiene que esperar. Entonces, hasta aquí la alternativa sería la D. Proseguir con el proceso de acción popular, porque aunque la ley y el reglamento son normas conexas, son completamente diferentes, no puede proseguir. Porque ya sabemos que si prosigue, y si el tribunal declara fundada la demanda de inconstitucionalidad, entonces el procedimiento de acción popular no tiene sentido, porque la ley principal es inconstitucional, y al ser inconstitucional, todas sus normas derivadas pierden piso y también se tienen que ir. Entonces, tiene que parar, no puede proseguir. La B es falsa. C. Ordenarle al Tribunal Constitucional que suspenda el proceso de inconstitucionalidad.
inconstitucionalidad hasta que se pronuncie el Poder Judicial. No, en este caso el Código Procesal Constitucional es claro. El Poder Judicial tiene que parar. Y lógico, tiene que parar porque estamos hablando de una norma infralegal, de menor jerarquía de la norma legal que va a ser objeto de análisis en el proceso de inconstitucionalidad. No porque el tribunal esté por encima del Poder Judicial, sino por la jerarquía de normas. Por eso es que la acción popular se para y se espera lo que se decida por parte del tribunal. La C también es falsa. Y D, remitirle los acuerdos del proceso de acción popular al Tribunal Constitucional para que se acumulen ambos y se resuelvan en un solo proceso. No, imposible, porque el tribunal no puede conocer normas infralegales. Eso no puede el tribunal. Entonces no se pueden acumular. Tampoco el tribunal puede conocer acción popular. Eso es una barbaridad. Por lo tanto, la alternativa correcta aquí es clara. Suspender el proceso hasta que el tribunal expida resolución definitiva. Ese es el supuesto en donde ambos procesos tienen puntos de conexión. Hice la pregunta 13. Si el juez hubiera optado por esperar la sentencia del Tribunal Constitucional, como debe ser, como manda el código, esta hubiera confirmado la constitucionalidad de la Ley General de Estudio de Impacto Ambiental. O sea, ojo, el tribunal ha declarado infundada la demanda. ¿Qué pasa en ese supuesto? A ver, A. ¿El juez declarará sin más trámite el rechazo de la demanda de acción popular? No. Debe continuar su trámite. ¿Cuándo el Poder Judicial declara el archivo del proceso de acción popular? Si es que el tribunal hubiese declarado fundada la demanda de inconstitucionalidad y expulsado la ley. Pero en este caso no la ha expulsado. El supuesto bien claro dice, y acá lo pueden volver a leer, dice claramente que el tribunal ha confirmado la constitucionalidad de la ley. Se ha dicho que la ley es conforme con la Constitución. Esto es, ha declarado, en otras palabras, infundada la demanda de inconstitucionalidad. Entonces, en esos supuestos, ¿qué es lo que pasa? El Poder Judicial tiene que continuar a trámite el proceso de acción popular, no puede archivarlo. La A es falsa. B. El juez podría, no obstante, declarar la ilegalidad del reglamento si es que contraviniera alguna disposición legal. Lógicamente. Lógicamente, eso es lo que va a ver, tiene que ver el Poder Judicial. Pues. La ley ya se dijo que es conforme con la Constitución, pero el tribunal no se ha pronunciado sobre su reglamento. Es el Poder Judicial el que tendrá que analizar eso y tendrá que ver si el reglamento eso no es contrario a la ley. Si es contrario, podrá declarar la ilegalidad pues, del mismo. Hasta ahí la B es correcta, pero vamos a la C. El juez puede declarar la inconstitucionalidad del reglamento, además de inaplicar la ley en lo que se hubiera impugnado. No, imposible. Y acuérdense de la primera clase que hicimos. El impedimento que tiene el Poder Judicial para inaplicar normas legales cuya constitucionalidad ha sido confirmada por el tribunal. El juez, por supuesto, puede declarar la ilegalidad, la inconstitucionalidad del reglamento. ¿Cuándo será ilegal el reglamento? Cuando el reglamento vulnere la ley. ¿Cuándo será inconstitucional el reglamento? Cuando el reglamento no vulnera la ley, sino vulnera la Constitución. Eso perfectamente lo puede hacer el Poder Judicial en acción popular. Pero es imposible que declare, que inaplique la ley que en lo que se hubiera impugnado. Porque la ley, ya hay una sentencia del tribunal donde el tribunal ha dicho que es conforme con la Constitución. Entonces ya hay un impedimento allí para que el Poder Judicial haga control difuso sobre esa ley. No puede, imposible, y está el impedimento además en el artículo 7º, segundo párrafo del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional. Los jueces no pueden, dice clarísimo, no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad ha sido confirmada por el tribunal, que es lo que ha pasado. Entonces la C queda descartada. Y la D, ¿el juez archiva la demanda de acción popular? No, acabamos de decir que no puede archivar, porque el tribunal ha declarado infundada la demanda de inconstitucionalidad. Entonces, si es infundada, lo que el Poder Judicial tiene que hacer es continuar el trámite de la acción popular. Por lo tanto, ¿cuál es la alternativa correcta ahí? Sin más reparos, sin ninguna duda, es la alternativa B. ¿Correcto? Muy bien. Sigue.
Con relación a los efectos de las sentencias en el proceso de inconstitucionalidad, es correcto afirmar que, a ver, tres cosas con respecto a la sentencia, a los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad que nosotros tenemos que tener bien claro. Primer efecto, las sentencias de inconstitucionalidad constituyen cosa juzgada. Es decir, ya nadie podría plantear otra demanda de inconstitucionalidad sobre una ley donde el tribunal ha declarado fundada o infundada la demanda. Tampoco los jueces podrían inaplicar leyes cuya constitucionalidad el tribunal ha manifestado en un proceso de inconstitucionalidad. Esos son los efectos de la cosa juzgada en proceso de inconstitucionalidad. Dos, otro efecto de la sentencia de inconstitucionalidad es que tiene fuerza de ley. ¿Eso qué quiere decir? No es que tenga rango de ley, no. Tiene fuerza de ley. ¿Eso qué quiere decir? Fuerza de ley significa que es obligatorio para todos. Igual que la ley, no solamente es para el Poder Judicial, es para todos, inclusive los particulares, todo el ordenamiento jurídico. Y tercer efecto de una sentencia de inconstitucionalidad importante es los efectos irretroactivos de la sentencia. ¿Qué significa que una sentencia de inconstitucionalidad tenga efectos irretroactivos? Que las consecuencias, la expulsión, será de allí para adelante. No es hacia atrás. Es decir, la sentencia de inconstitucionalidad no alcanza a las consecuencias o a los efectos que esa norma legal hubiese producido cuando estuvo vigente. Esa es la regla, la irretroactividad. Pero, como ustedes saben, toda regla tiene excepciones. Hay dos excepciones, solo dos, y una es discrecional, inclusive. Pero hay dos excepciones donde la sentencia de inconstitucionalidad sí puede tener efectos retroactivos. Primera excepción, y es una excepción sí casi obligatoria, mejor dicho obligatoria, no casi, obligatoria. Cuando se trate de materia penal y favorezca al reo. Si la sentencia de inconstitucionalidad ha declarado una norma inconstitucional y se trata de materia penal, por ejemplo la ley, y esto favorece al reo, sin dudarlo, la sentencia en ese caso tiene efectos retroactivos. Entonces, todos los efectos producidos por esta ley quedan nulos. Y el segundo supuesto, que ahí sí no es obligatorio, por si acaso, ya queda a discreción del tribunal, es en materia tributaria, cuando favorece al contribuyente. Pero el Código Procesal Constitucional, tanto el anterior como el nuevo, han establecido que en materia tributaria los efectos retroactivos los determinará el Tribunal Constitucional. Si el tribunal considera que en esa sentencia de inconstitucionalidad en materia tributaria no es meritorio, no es favorable determinar sus efectos retroactivos, entonces no hay efectos retroactivos. Y la sentencia de inconstitucionalidad es como cualquier otra, con efectos irretroactivos. Pero si el tribunal considera que en esa sentencia de inconstitucionalidad sobre materia tributaria sí corresponden los efectos retroactivos, el tribunal se los da. Pero ojo, una vez que le da los efectos retroactivos, tendrá que determinar cómo se van a dar esos. Ya, muy bien, tribunal, la sentencia va a tener efectos retroactivos. Ya, ¿cómo? A ver, dime, ¿cómo va a ser? Aquí. Por ejemplo, en el caso de una demanda de inconstitucionalidad contra una ordenanza municipal que ha cobrado tributos excesivos. Ya, la ordenanza es inconstitucional. Muy bien. Tribunal, ¿efectos retroactivos? Sí, dice el tribunal. Ya, pero a ver, ¿cómo? Pues, porque cuidado, ¿ah? Si estamos hablando de tributos, imagínate, si la ordenanza estuvo vigente 4 años
y el tribunal declara la inconstitucionalidad con efectos retroactivos porque es materia tributaria, y la declara así nomás, la municipalidad de golpe tendría que devolverle a todos los vecinos los tributos que ha cobrado durante 4 años. Y obviamente eso podría generar que la municipalidad quiebre económicamente. Entonces, por eso es que el código le dice al tribunal, vas a declarar los efectos retroactivos en materia tributaria, ya, muy bien, pero determina cómo va a ser. Cuidado con estos casos. Ya, por ejemplo, han habido casos donde el tribunal ha dicho, muy bien, municipalidad, no vas a devolver de golpe, imposible, pero de los tributos que legalmente cobras, vas a descontar un 5, un 10%. Y conforme vas descontando hasta alcanzar el monto que indebidamente has cobrado. Obviamente, de esa manera se lo estás devolviendo. Cosas así. Pero entonces, esos son los 3 efectos que hay que tener en cuenta y bien en claro en una sentencia de inconstitucionalidad. Vamos a ver. Dice, conforme a la Constitución, en todos los casos el Tribunal Constitucional puede modificar los efectos retroactivos de la sentencia que declara la inconstitucionalidad de una ley. En todos los casos, no, hemos dicho que no, no en todos los casos, no en todos los casos. A ver, vamos a la alternativa B. ¿No procede plantear una demanda de inconstitucionalidad sobre normas derogadas? No, sí se puede. Acuérdense ustedes que en la derogación, que es una figura que nosotros muy bien conocemos, la derogación como institución ataca la vigencia de una norma, pero no necesariamente su eficacia. ¿Y esto por qué? Porque acuérdense ustedes que una ley puede estar derogada, pero sus efectos pueden continuar en el tiempo. ¿A eso cómo se le llama? Ultraactividad. ¿Sí? Porque la derogación elimina la vigencia de la norma, pero no necesariamente su eficacia. En cambio, en la inconstitucionalidad, el tribunal no solamente elimina la vigencia de la norma, sino que también elimina cualquier tipo de efectos de la norma. La norma ya no podría ser ultraactiva si es que el tribunal ha dicho que es inconstitucional. Entonces, bajo ese criterio, pueden darse casos de normas que ya fueron derogadas, pero que sus efectos se mantienen en el tiempo. Y obviamente, como los efectos se mantienen en el tiempo, se puede plantear una demanda de inconstitucionalidad contra esa norma derogada. Oye, pero la norma ya está derogada. Claro, ahí el tribunal ya no va a ver la vigencia de la norma porque la norma ya no está vigente. ¿Qué es lo que el Tribunal Constitucional va a analizar? Los efectos de la norma, para determinar si son o no son constitucionales. Si son constitucionales, se quedan. Y si son inconstitucionales, automáticamente los efectos se paran. Entonces, dice la alternativa B, ¿no procede plantear una demanda de inconstitucionalidad sobre normas derogadas? No, falso, porque sí procede. La B queda descartada. C. En el caso de la llamada ley Wolfens, el Tribunal Constitucional estableció la posibilidad de someter a control constitucional incluso las leyes derogadas. Sí, fue en esta sentencia donde el Tribunal Constitucional dijo, sí, es perfectamente válido, porque ahí ya no vamos a analizar la constitucionalidad de la vigencia de la norma, porque eso ya la norma ya no está vigente. Vamos a analizar la constitucionalidad de su eficacia para determinar si se queda o se va. Entonces la C es correcta. Pero vamos a la D. La inconstitucionalidad de una ley declarada por el Tribunal Constitucional debe ser notificada al Congreso para su derogación. No. Si el tribunal declara la inconstitucionalidad de la ley, ¿qué pasa? Dice el Código Procesal Constitucional en armonía con la Constitución. Al día siguiente publicada la sentencia en el Diario Oficial del Peruano, la norma ya no existe, ya quedó expectorada en cuanto a su vigencia y a su eficacia del ordenamiento jurídico. No es necesario que se le notifique al Congreso. No. La alternativa correcta entonces aquí es la C. En el caso de la llamada ley Wolfenson, el tribunal estableció la posibilidad de someter a control constitucional incluso las leyes derogadas. Muy bien. Ya saben que la alternativa A no es
porque el tribunal sí puede modular los efectos retroactivos, pero solo en materia tributaria. Acá dicen todos los casos. No, 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 porque los efectos de una sentencia son irretroactivos, esa es la regla. Solo en materia penal tiene efectos retroactivos y en materia tributaria, si es que el tribunal lo considera así, y si lo considera así, tiene que modular cómo va a ser esos, cómo van a ser, cómo van a darse esos efectos retroactivos. Por lo tanto, la A queda totalmente descartada también. Alternativa, entonces, C es la correcta. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales diversas disposiciones, dice, en el expediente 30/2005, del Código y de la Ley Orgánica de Justicia Militar, por contravenir el debido proceso, tales como el derecho al juez natural, entre otros. Sin embargo, dice, no sancionó la inconstitucionalidad de modo inmediato, concediendo al legislador un año para modificar la legislación de conformidad con los criterios establecidos en la sentencia. ¿Qué clase de sentencia emite? Muy bien, esta pregunta nos lleva a explicar los tipos de sentencia de inconstitucionalidad. Las sentencias de inconstitucionalidad tienen una tipología que el Tribunal Constitucional esbozó en la famosa sentencia Marcelino Tineo Silva. ¿Se acuerdan de la sentencia de inconstitucionalidad contra los decretos leyes antiterroristas y de presión a la paz? Esa tipología, el tribunal la trajo y la adaptó acá al Perú, pero es una tipología dada en Alemania por el Tribunal Federal Alemán. Es importado la tipología, pues bueno, me parece positivo, ¿no? Positivo, y acá se ha adecuado esa tipología. Muy bien. El caso es que según el Tribunal Constitucional, hay dos tipos de sentencias de inconstitucional. Las sentencias estimatorias y las sentencias desestimatorias. Lógicamente, las sentencias estimatorias son aquellas que declaran fundada la demanda y expulsan la norma. Y las sentencias desestimatorias son aquellas que declaran infundada la demanda, esto es, declaran que la norma es conforme con la Constitución. Muy bien. Dentro de las sentencias estimatorias, o sea, aquellas que declaran fundada la demanda de inconstitucionalidad, hay tres tipos de sentencias. Tres subtipos. Sentencia estimatoria de simple anulación, sentencia estimatoria exhortativa y las famosísimas, controversiales y conocidas sentencias manipulativas o normativas. Pero vamos con calma. Vamos con la primera. Las sentencias estimativas de simple anulación. Estas son las sentencias clásicas, las comunes y corrientes, las ordinarias. Estas sentencias de simple anulación son aquellas sentencias de inconstitucionalidad donde el tribunal declara fundada la demanda y la expulsan a la norma al día siguiente de publicada la sentencia en el diario oficial del Perú. Listo, fundada, publicación en el peruano, al día siguiente la ley ya no está más. Como se darán cuenta, esta sentencia se caracteriza por su efecto inmediato. Una vez publicada la sentencia, al día siguiente, chao norma legal, ya no existe. Lo que no sucede con el segundo tipo de sentencia estimativa, la sentencia estimativa exhortativa. En esta sentencia exhortativa, el tribunal también declara fundada la demanda, pero ya no expulsa de manera inmediata la norma legal. No, ya no la expulsa. Oye, ¿cómo que no la expulsa? No, no la expulsa. ¿Por qué? Porque el tribunal declara fundada la demanda, pero el tribunal se percata de algo. Oye, si yo expulso la ley, puedo generar un caos en el ordenamiento jurídico. Ejemplo, el caso que ustedes ven allí en la pregunta. Imagínense que el tribunal declara fundada la demanda de inconstitucionalidad y expulsa bajo una sentencia estimativa de simple anulación de forma inmediata la ley orgánica el Código de la Ley Orgánica de Justicia Militar, el Código de Justicia Militar. La pregunta sería, oye, ¿y qué pasa
¿qué pasa con los procesos que están en trámite? Si el código es expectorado, todos los procesos se caen. ¿Y eso qué va a generar? Va a generar pues todo un caos en el ordenamiento. Entonces, para evitar eso, el Tribunal Constitucional dice, no, yo declaro fundada la demanda, pero le voy a exhortar al órgano legislativo para que emita una nueva norma en su reemplazo. Y claro, le va a dar un plazo, 6 meses, 9 meses, 10 meses. Y mientras que ese plazo se da, el código sigue vigente. O sea, se presenta lo que se llama una vacatio sentenciae. Y una vez que termina el plazo, se supone que el legislador tiene que haber emitido una nueva norma, de acuerdo a las reglas y lineamientos del tribunal. Y si no, la ley queda expulsada y las consecuencias negativas serán a cargo y serán de responsabilidad del órgano legislativo. Eso es lo que se llama sentencia exhortativa. Se dan cuenta que a diferencia de las sentencias de simple anulación, acá las sentencias no tienen efecto inmediato, sino que se caracterizan por un efecto inmediato, un efecto diferido, porque se genera una vacatio sentencial. Pero además, tenemos las sentencias estimativas manipulativas o normativas. Como se dan cuenta, en las sentencias de simple anulación y en las sentencias exhortativas, la característica básica y común de ambas sentencias es que el tribunal declara fundada la demanda y expulsa la norma. En el primer caso con efecto inmediato y en el segundo caso con efecto diferido, o sea, dándole un plazo al órgano legislativo para emitir una nueva norma, conforme a la Constitución. Pero en este tercer caso, en estas sentencias manipulativas normativas, el tribunal declara fundada la demanda, pero ya no expulsa la norma. Como su mismo nombre lo dice, la manipula. Y la va a manipular de tal manera que la va a hacer conforme a la Constitución. Oye, pero eso ya es una labor legislativa. Sí, pues es una labor legislativa. Por eso las sentencias manipulativas son la última ratio del tribunal. Son sentencias excepcionales. Estas sentencias manipulativas son a su vez de 4 tipos. Sentencia aditiva, cuando adiciona un párrafo, un texto, una palabra, para que la ley sea conforme con la Constitución. Restringida, cuando el tribunal declara fundada la demanda porque la ley es demasiado extensiva. Entonces, ¿qué hace? Reduce el ámbito de aplicación de la norma. Sentencia manipulativa restringida. Sentencia manipulativa interpretativa. El tribunal dice, la ley como se está interpretando es contraria a la Constitución, pero ya esa interpretación ya no va a ser. Ahora la vas a interpretar de esta manera. Y de esta manera es conforme con la Constitución. Sentencia manipulativa interpretativa. Y finalmente, la sentencia manipulativa sustitutiva, donde acá el tribunal dice que se realiza una operación reconstructiva de la norma. La ley es inconstitucional por un párrafo, una palabra, una frase. Ya, el tribunal le quita ese párrafo, esa palabra, esa frase, pero la norma se queda coja. Entonces, ¿qué es el tribunal? Reemplaza por otra frase, otro párrafo u otra palabra que sí sea conforme con la Constitución. O sea, quita y agrega. Sentencia manipulativa sustitutiva. Esas son entonces las 4 tipos de sentencias manipulativas o normativas. Y en las sentencias desestimativas, donde el tribunal declara infundada la demanda, ¿hay tipos? No. Las sentencias desestimativas solamente donde el tribunal declara infundada la demanda. Y obviamente su alcance es de cosa juzgada, a tal punto que suceden 2 cosas, ¿no? Uno, no se puede volver a plantear demanda de inconstitucionalidad sobre la misma ley, porque si la ley es conforme con la Constitución. Y 2, los jueces tampoco podrían realizar control difuso sobre esa norma cuya constitucionalidad ha sido confirmada por el Tribunal Constitucional. Entonces, en este caso, donde el tribunal está diciendo, donde se puede leer que el tribunal le ha concedido un año al legislador
para modificar la ley. Definitivamente estamos frente a una sentencia sustitutiva, no, no es manipulativa. Interpretativa, no, tampoco, porque no está interpretando nada. Exhortativa, sí, porque se está produciendo la vacatio sententiae, la C. De la sentencia aditiva, no, tampoco. Las alternativas A y C, no, no. Es sentencia exhortativa porque se está dando un plazo y se está generando una vacatio sententiae. Listo. Alternativa C, entonces, la respuesta. Siguiente. Con respecto al siguiente fundamento, si bien el tema no se deriva directamente del petitorio de la demanda, este tribunal considera, dice, conveniente pronunciarse sobre los aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual reconocidos en compromisos internacionales, así como sobre las excepciones establecidas y reconocidas formalmente en diversos documentos internacionales en el marco de la OMC, de la cual el Perú es país miembro desde el 96. Según lo establecido por el Tribunal Constitucional con respecto a la estructura de sus sentencias, este fundamento sería, esto es importante también, porque ya les he hablado de los tipos de sentencia de inconstitucionalidad, pero ahora hablemos de la estructura de la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la sentencia? De un proceso de habeas corpus, de amparo, de habeas data, de cumplimiento, de inconstitucionalidad o competencial. Para el Tribunal Constitucional, su sentencia, de manera general, tiene una estructura idéntica a la estructura de una sentencia cualquiera que emite el Poder Judicial. ¿Cuál es la estructura? Parte expositiva, parte considerativa y parte resolutiva. Eso lo sabemos que en la universidad hacemos Derecho Procesal 1 o Teoría General del Proceso. Bueno, pero ¿qué pasa? Lo peculiar en las sentencias del Tribunal Constitucional es que esa parte considerativa el tribunal la ha dividido en cuatro subpartes que el tribunal ha llamado razones. Que no son nada más y nada menos que los fundamentos de la parte considerativa. Para el Tribunal Constitucional hay cuatro razones en las cuales se divide su parte considerativa. Razón axiológica, que está constituida por todos aquellos fundamentos donde el tribunal invoca principios, valores, derechos en los que se va a inspirar el tribunal para resolver la causa. Oye, a ver, ¿cómo serían esos fundamentos? Los fundamentos que están al inicio de la parte considerativa. Ustedes ahí tienen una sentencia del tribunal, van a ver que muchas de sus sentencias, ¿cómo empiezan? Que este tribunal constitucional, atendiendo que el artículo 1 de la Constitución establece que la dignidad humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado, y que los derechos fundamentales de la persona son inalienables en un Estado democrático y constitucional, donde ya, toda esa parafernalia constituyen los fundamentos de la razón axiológica o valorada. Luego viene la razón más importante de la sentencia. Esta es la elemental, el corazón de la sentencia. La razón necesaria o ratio decidendi. Razón necesaria o ratio decidendi. En la razón necesaria o ratio decidendi, el tribunal va a establecer aquellos fundamentos que sirven para resolver directamente el caso. Es lo que los norteamericanos llaman el holding de la sentencia. Si esos fundamentos no están, es imposible porque se resuelva la causa. Son los fundamentos del tribunal ya aterrizan directamente y se resuelve el caso. Oye, ¿cómo puedo detectar? Fácil. Hay fundamentos, ¿no? En el presente caso, o atendiendo en la causa, o de acuerdo a lo establecido en el caso. Todo eso cuando ya está aterrizando es ratio decidendi. Se supone que en la ratio decidendi deben estar los precedentes constitucionales.
porque acuérdense que una de las características de los precedentes constitucionales es que son reglas jurídicas que sirven para resolver el caso y que además servirán para resolver casos futuros de naturaleza homóloga. Entonces, si la ratio decidendi contiene los fundamentos que resuelven el caso, es lógico que si va a haber precedentes en ese caso, tiene que estar así. Claro que eso no se cumple muchas veces, pero doctrinariamente, teóricamente debe ser así. No lo digo yo, eso está sacramentado y es algo totalmente consumado y modificable a nivel de la Corte Suprema Norteamericana, que ustedes saben que es prácticamente la creadora, la definidora, la que más ha desarrollado los precedentes vinculantes en materia jurídica. Ratio de eso. Pero hay una tercera razón, la razón accidental u obiter dicta, o también obiter dictum. En esa parte se establecen aquellos fundamentos que no resuelven el caso, no resuelven. Y como no resuelven, esos fundamentos si están bien, si no están, no pasa nada, porque los fundamentos que resuelven son los de la ratio. Pero ¿qué pasa con estos fundamentos de la obiter dicta? Son fundamentos en donde, si no se resuelve el caso, el tribunal genera jurisprudencia. ¿Por qué? Porque desarrolla instituciones afines al caso, donde se hace una labor pedagógica de enseño. Por ejemplo, ¿no? En una sentencia de habeas corpus donde en el fundamento diga, a propósito del presente caso, es menester que este tribunal establezca cuántos tipos de habeas corpus existen en la doctrina nacional. Y que comienza a hablar de los 9 tipos de habeas corpus que los define cada uno. Si ese fundamento no está en la sentencia, ¿pasa algo? No pasa nada. Pero ¿qué está haciendo este fundamento? Está realizando una labor pedagógica. El tribunal está enseñando, por ejemplo, el fundamento de la sentencia Marcelino Pineo Silva, donde están los tipos de sentencias de inconstitucionalidad. Está haciendo una labor pedagógica. Esos fundamentos son de la obiter dictum o razón accidental. Y finalmente tenemos la razón preceptiva, donde se establecen aquellos fundamentos donde se citan textualmente los artículos de la Constitución o de las leyes que sirven para resolver el caso. Son fundamentos donde prácticamente se transcriben las normas jurídicas que se utilizan. Por ejemplo, según el artículo 1 de la Constitución, la defensa de la persona humana son los fines supremos de la seguridad del Estado. Y el artículo tal de la Ley General de Salud que establece y transcribe. Esos fundamentos son de la razón preceptiva. Entonces, esas son las 4 razones de la parte considerativa de una sentencia del Tribunal Constitucional. Ahora, como ustedes pueden ver allí, este fundamento vamos a tener que ubicarlo en alguna de estas razones. Vamos a ver cuál es. Si bien el tema no se deriva, miren, no se deriva del petitorio de la demanda, o sea, no es para resolver el caso, este tribunal considera conveniente pronunciarse sobre los aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual reconocidos en compromisos internacionales, así como sobre las excepciones establecidas y reconocidas formalmente en diversos documentos internacionales en el marco de la OMC. ¿Qué está pasando ahí? Está el tribunal, ¿qué cosa? Haciendo una labor pedagógica. Por lo tanto, ¿qué razón o este fundamento, a qué razón pertenecería? A ojos cerrados, a la obiter dictum. No sería ratio decidendi porque no está resolviendo el caso para nada, no sería razón preceptiva porque no se está transcribiendo algún artículo en específico, tampoco sería razón axiológica porque no se está hablando de principios, valores, está diciendo que te va a enseñar. Por lo tanto, es a ojos cerrados, alternativa B, obiter dictum. Siguiente. En la sentencia 3361-2004, el Tribunal Constitucional decide reformar criterios jurisprudenciales a través de la emisión de un nuevo precedente vinculante señalando para tal efecto lo siguiente. Vistas las consideraciones anteriores, es palmaria la necesidad de reformar la jurisprudencia de este colegiado sobre la materia, a efectos de hacerla compatible con el nuevo marco normativo que regula las ratificaciones y al mismo tiempo
de optimizar el desarrollo y defensa de los derechos constitucionales involucrados en esta materia. La decisión de cambiar el rumbo de la jurisprudencia en un tema puntual no es una práctica infrecuente, tanto en los sistemas del civil law como en los sistemas que organizan su sistema de fuentes bajo las pautas jurisprudenciales del common law. En ambos, el argumento que respalda las mudanzas es el mismo: la necesidad de que la jurisprudencia responda de este modo dinámico a las necesidades de cada tiempo y por virtud de ello, que el derecho no se petrifique. En tal sentido, se puede afirmar que la técnica jurídica que sustenta dicha decisión es la de, o sea, se está hablando de una mudanza. Para eso nosotros tenemos que conocer claramente la diferencia entre dos instituciones: el distinguishing y el overrule. Vamos con el distinguishing. ¿Qué es el distinguishing? El distinguishing es el apartamiento del precedente. ¿Y qué significa apartarse del precedente? Apartarse del precedente no significa cambiar el precedente, no, sino que para un determinado caso no se aplica el precedente. ¿Por qué? Porque de repente el caso no es idéntico. O siendo idéntico, de repente hay causas mucho más fuertes, como por ejemplo que pueda afectarse derechos fundamentales, para que el juez no aplique el precedente. Pero el precedente sigue vigente y se aplicará a otros casos, pero para ese caso en particular no, y a esa figura se le llama distinguishing. Oye, ¿quién puede hacer distinguishing? Distinguishing no solamente puede hacer el Tribunal Constitucional, sino también el Poder Judicial. El distinguishing es el apartamiento del precedente, no el cambio, porque el precedente sigue vigente. Cuando se habla de cambio de precedente, ahí sí estás hablando de overruling, cambio de precedente por otro precedente. Y el overruling ya no lo puede hacer cualquiera. El overruling lo hace el órgano que ha creado el precedente. En nuestro caso, ¿quién sería? El Tribunal Constitucional, y bueno, ahora la Corte Suprema en acción popular. Pero el órgano que emite el precedente es el único que puede dejarlo sin efecto, que puede cambiarlo. Y a esa técnica se llama overruling. El overruling puede ser de dos tipos: prospective overruling y retrospective overruling. Cuando hablamos de prospective overruling, cuando el nuevo precedente no se aplica al caso donde se está cambiando ni a los casos en trámite, se aplica a los casos futuros. Oye, ¿y qué pasa con el caso donde se está cambiando y los casos que están en trámite? Se les aplica el precedente anterior. Esto para no generar caos. O sea, me cambian las reglas de juego, pero será futuro. Prospective overruling. Pero sucede que también se puede dar la otra figura, el retrospective overruling, cuando el tribunal cambia de precedente y aplica inmediatamente el precedente al caso donde se está cambiando y a los casos que están en trámite. En Estados Unidos hay todo un orden para hacer prospective o retrospective. Acá en el Perú, el tribunal ha hecho lo que ha querido. Y cuando debía aplicar prospective, ha aplicado retrospective. Y cuando debía aplicar retrospective, ha aplicado prospective. Es un desastre, literalmente, que ha terminado vulnerando derechos fundamentales. Bueno, esperemos que ya con el tiempo no se vuelvan a repetir estas situaciones, aunque el último Tribunal Constitucional que está de salida volvió a incurrir en una de las primeras sentencias que hizo sobre el tema el precedente sobre el tema de los contratos laborales, por ejemplo, de frente aplicó retrospective overruling, un desastre, cuando debió aplicar prospective, porque al final se tumbó, afectó un montón de derechos fundamentales de una serie de trabajadores. Pero, lastimosamente, pues, eso es cuando no hay un orden. Entonces, prospective a futuro, retrospective para casos en trámite y el mismo caso donde está. En este caso, por ejemplo, estaríamos hablando de una mudanza. La alternativa A, estado de cosas inconstitucional, no, porque el estado de cosas inconstitucional no tiene que ver con mudanzas, con cambio de precedentes, omisión de precedentes. El estado de cosas inconstitucional, ustedes saben que es una figura
importada de la Corte Constitucional Colombiana y que sirve para que el tribunal determine o declare los efectos de una sentencia en particular, pero para que alcance a otros casos que están en la misma situación. Y donde en la sentencia el tribunal le ordena al órgano del Estado realizar unas determinadas políticas para corregir esa afectación a derechos. No estamos en ese supuesto, la ha descartado. D. Mutación constitucional, no, porque hemos dicho que la mutación tiene que referir a la interpretación de la Constitución que tiene que ver con la adecuación de esta a los cambios que acontezcan en la realidad, pero acá no estamos hablando de eso. Prospective overruling, sí, sería el cambio, pues, ¿no? El cambio de precedente por otro con, obviamente, la aplicación a futuro. Distinguishing, no, porque acá no se está apartando, acá bien claro está diciendo que está haciendo una mudanza, o sea, está cambiando de regla jurídica. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la alternativa C, prospective overruling. Sigue. Respecto a una materia particular, dice, existe abundante jurisprudencia del tribunal que resuelve en un determinado sentido. En este contexto, se le presenta a usted una demanda sobre la misma materia. Sin embargo, mientras el proceso está en trámite, ¿no? Usted está como juez, ¿entiende? El tribunal emite una sentencia que la califica como precedente vinculante y que cambia radicalmente el sentido de su lineamiento jurisprudencial. Lo particular del caso es que el TC en su precedente vinculante señala expresamente que se aplica la técnica del prospective overruling, como ya lo ha realizado en algunas oportunidades. ¿Cómo debería proceder usted? Bueno, si está aplicando prospective, el precedente no se puede aplicar a los casos en trámite. Si es prospective, se aplica a futuro. ¿Cuándo se aplicaría a los casos en trámite? Si hubiera declarado el retrospectivo. Acá te dice que está aplicando el prospective, o sea, a casos futuros. Y le están preguntando sobre un caso que ahorita usted tiene en su despacho y que está en trámite. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, A. Debe resolver según su propio criterio, es decir, sin tener en cuenta ninguna jurisprudencia porque usted forma parte de un órgano jurisdiccional independiente. No, pues, falso. Eso sería generar un caos que contravenga la coherencia del sistema jurídico. Imposible. A descartar. B. Dice, debe resolver conforme al nuevo precedente vinculante del Tribunal Constitucional. No, porque no es retrospectivo, es prospectivo. Y hemos dicho que el prospective es para casos futuros, no para los casos en trámite. C. Debe resolver conforme a la jurisprudencia del tribunal existente al momento de presentarse la demanda. Claro. Porque el tribunal está cambiando la regla, pero bajo la técnica del prospective, o sea, a futuro. Si hubiera hablado de la técnica del retrospective, ahí sí tenía que haberlo aplicado, pero aquí no. Por lo tanto, esa sería la alternativa C. ¿Cómo va a resolver usted? Con los criterios anteriores. D. Debe declarar improcedente la demanda porque existe el riesgo de la existencia de sentencias contradictorias. No, acá no hay sentencias contradictorias, acá está cambiando, pero la regla nueva se va a aplicar a los casos futuros. Esa es la consecuencia del prospective overruling. Alternativa, entonces, C. Sigue. La técnica del prospective overruling aplicada por el Tribunal Constitucional supone A. Emitir un precedente que recoge y sistematiza los mismos criterios establecidos previamente en la jurisprudencia. No, el prospective es cambiar a futuro. Si no tendría sentido sistematizar, estaría repitiendo, la descartada. B. Emitir un precedente que modifique el criterio anterior y aplicar inmediatamente el nuevo criterio. No, eso es del retrospective, no del prospective. Descartada la... Bueno, acá se han confundido las alternativas, pero la segunda alternativa descartada. Siguiente alternativa, que sería la C. Emitir un precedente que modifique el criterio anterior, reservando la aplicación del nuevo criterio para los casos futuros. Sí, eso es lo que nosotros hemos dicho sobre el prospective. Y C, bueno, que sería la D, ¿no? Inaplicar el presente constitucional solo para el caso en concreto, no, eso no tiene nada que ver, eso es
Eso es distinguishing, no es overruling en ninguna de sus modalidades. Alternativa entonces C, ¿no? Emitir un precedente que modifique el criterio anterior, reservando la aplicación del nuevo criterio para los casos futuros. Muy bien. Siguiente pregunta. El derecho fundamental al debido proceso ¿es oponible frente a todos los poderes del Estado y personas jurídicas? Sí, efectivamente, porque hemos dicho que el debido proceso es aplicable a los procesos judiciales e inclusive a procedimientos interprivados. Veíamos el día, si no me equivoco, de ayer, claro, de ayer, cuando vimos el caso de Juana, ¿no? De la asociación que la habían echado, sin más ni más, debido proceso corporativo, cuestión interprivada. Entonces la A es correcta. B. Su aplicación se restringe al ámbito estrictamente judicial y no es de aplicación a los procedimientos administrativos, no. Es aplicación a cualquier tipo de procedimiento donde estén en juego derechos fundamentales de la persona, según lo dice la Corte Interamericana también. B. Descartado. C. ¿Debe ser respetado en los procesos judiciales, procedimientos administrativos, parlamentarios o interprivados? Sí, por supuesto. ¿Son correctas las alternativas A y C? Efectivamente. ¿Cuál sería entonces? Marcamos la D, porque te está diciendo que son correctas efectivamente las dos alternativas, la primera y la tercera. Alternativa D entonces. Siguiente. Un gobierno regional, dice, ha emitido una norma. Se me fue, a ver, repito. Un gobierno regional, dice, ya, un gobierno regional ha emitido una norma por medio de la que ha modificado la tasa que grava el impuesto general a las ventas de todas las operaciones comerciales que se realicen durante el mes de marzo del 2021 en su región. Frente a ello, el Congreso de la República ha presentado una demanda de inconstitucionalidad que luego de 3 meses de proceso ha sido declarada fundada por el Tribunal Constitucional. Ojo, impuesto a las operaciones comerciales, impuesto general a las ventas, estamos hablando de materia tributaria. ¿Cuáles pueden ser los alcances de esta sentencia? A. La sentencia únicamente podrá tener efectos ultraactivos. No, acá hay efectos irretroactivos o retroactivos, no ultraactivos. Eso no tiene nada que ver, la descartada. B. ¿La sentencia únicamente podrá tener efectos retroactivos? No, porque hemos dicho que si fuera materia penal, ahí sí. Pero en materia tributaria, ¿qué hemos dicho? El tribunal tiene la potestad. Entonces, la B queda descartada porque es una alternativa totalitarista, ¿no? C. El Tribunal Constitucional tiene plena libertad para señalar qué efectos tiene la sentencia. Efectivamente. Cuando es materia tributaria, queda a criterio discrecional del tribunal. Si considera darle o no darle los efectos retroactivos. Si le dan los efectos retroactivos, tiene que señalar cómo se los haga. Y si no, simplemente efectos irretroactivos y se acabó el asunto. Eso puede hacer el tribunal y nadie puede cuestionarlo porque el nuevo código, como el anterior, así lo señala. Y D. En ningún caso podrá considerarse que la sentencia tiene efecto retroactivo. No, falso. Sí puede cuando el tribunal lo decide. Entonces, ¿cuál sería la alternativa aquí? La alternativa correcta, obviamente, sería la C. El tribunal tiene plena libertad para señalar qué efecto tiene su sentencia. Sigue. Sobre el bloque de constitucionalidad. Acuérdense ustedes que el bloque de constitucionalidad es una institución creada por el derecho francés. Un famoso profesor francés, por aquí, más arriba tengo su libro, Louis Fabre, ¿ya? Que tiene un famoso libro que es La teoría de la Constitución, muy interesante. Bueno, Louis Fabre, en 1958, producto de la última constitución que emitió Francia. Francia también ha sido un país. Nosotros a veces nos olvidamos que el Perú ha vivido haciendo y deshaciendo constitución. Países europeos que están en las mismas, o está peor, ¿no? Francia ha tenido más de 20 constituciones. Han tenido
12 constituciones y 5 estatutos provisionales. Pero Francia ha tenido más de 20 constituciones. La última, y ahí pararon la mano porque se dieron cuenta que esto de hacer y deshacer constitución no cambia en nada la realidad si es que no se cumple verdaderamente lo que dice la constitución, fue en 1958. Yo siempre digo, no, piensa que cambiando la constitución va a cambiar la realidad. No, señor, no se engañen. Primero se cambia la realidad para poder aplicar la constitución de manera efectiva. No es al revés. Las normas no cambian la realidad. Tendría que a los legisladores, incluyendo al señor que tenemos como presidente, debería mandarlo a leer. Bueno, ya ha dicho que no lee nada, y si lee no entiende también, ¿no? Es un problema, pero por lo menos los asesores, mandarlos a leer a Toribio Pacheco, el famoso jurista peruano del siglo XIX, en cuestiones constitucionales, su obra que ha sido editada por el Tribunal Constitucional y que por supuesto ustedes lo pueden bajar gratuitamente en la página web del Tribunal. Este señor Toribio Pacheco, una eminencia del derecho constitucional peruano del siglo XIX, nosotros somos ingratos. Acá alguien le pregunta sobre Toribio Pacheco, nadie lo conoce. Nadie lo conoce, somos un país a veces sin memoria, es una cosa impresionante. Pero miren ustedes que nadie es profeta en su tierra. Yo cuando viajé a Paraguay, en el 2017, y estuve un día, porque viajé no a Asunción directamente, sino a otra ciudad de Paraguay que iba a haber un congreso, y obviamente me quedé 2 días en Argentina, y me llevaron, porque éramos bastante exponentes, que íbamos a un congreso de Derecho Procesal Constitucional, y nos llevaron a conocer dentro de la capital de Asunción una plaza que llevaba el nombre de Toribio Pacheco, el peruano. Y obviamente los paraguayos, todos los paraguayos en las capitales saben quién es Toribio Pacheco. Toribio Pacheco fue ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Mariano Ignacio Prado, en el gobierno que constituyó Mariano Ignacio Prado en 1966 cuando hubo la guerra con España. Bueno, Toribio Pacheco fue uno de los pocos defensores en Latinoamérica de Paraguay. Ustedes saben que Paraguay tuvo una guerra de la Triple Alianza, donde Brasil, Argentina y Uruguay se juntaron para sacarle la mura a los paraguayos. Mataron a cerca de 1 millón de paraguayos, los brasileros, con los argentinos y los uruguayos, los 3 contra Paraguay. Un abuso. Y Toribio Pacheco, como ministro de Relaciones Exteriores del Perú, fue el único que, como loco, a todas las embajadas, a todos los ministerios de Relaciones Exteriores de los países americanos, diciéndoles, por favor, hay que hacer una declaración conjunta de que no se puede cometer ese abuso contra el Estado paraguayo. Claro, no le hicieron caso, pero él alzó su voz de protesta y dijo que estos 3 estados estaban siendo abusivos pues, con los paraguayos. Y los paraguayos se acuerdan de eso. Él fue el único que alzó su voz y defendió e intentó inclusive que los estados latinoamericanos detuvieran la guerra en contra de nosotros. Y además el libro que les estoy diciendo, Cuestiones Constitucionales, es magnífico, todo lo que dice él, parece que si Toribio Pacheco resucita se vuelve a morir, porque nadie le hizo caso y estaría viendo que todos los problemas que tiene el Perú, que están en el libro, se mantienen, y peor todavía, se han agudizado. Y ahí claramente dice que las normas jurídicas no cambian la realidad, no podemos traer la mejor norma del mundo, pero si tenemos una sociedad sin educación, sin cultura, sin valores, nunca se va a cambiar nada. Y esa norma va a quedar ahí en el papel. Y eso sucede con las constituciones. Me viene que la constitución va a cambiar. Eso es mentira, pues. Hay que ir a leer. Lastimosamente, la gente que tenemos en el gobierno, tanto en el Parlamento como en el Ejecutivo, son unos brutos. Del 100% que hay ahí, gente que nos está diciendo en el país, solo un 1% se salvará. El resto son una sarta de brutos, improvisados. Lastimosamente es así, incluyendo al número 1, que ya rompió récord y se esmera por romper récord el hombre. Pero bueno, ya, no nos
no nos amarguemos. Seguimos. Entonces, esta institución fue creada en Francia en 1958, porque los franceses, en la Constitución de 1958, no habían incorporado su famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es un baluarte de la Revolución Francesa de 1789. Entonces, se decía, oye, ¿cómo es posible que no hayamos incorporado en nuestra Constitución la declaración? Y ya habían voces, la Constitución no tenía ni un año y ya la querían cambiar. Y Luis Fabriu, que era en ese momento parlamentario francés, levantó la mano y dijo, no, oiga, señor, un momento. No podemos pretender, pues, que nuestra Constitución tenga todas las normas y rija todo lo que en el ordenamiento, en la vida social hacemos. Es imposible, pues. La Constitución tiene que ser una norma genérica, con cláusulas abiertas. Y serán las normas que se expiran de conformidad con esa Constitución las que determinen sus lineamientos, las que precisen sus alcances y contenidos. Y esas normas que precisen los alcances y contenidos de las normas generales que establece una Constitución, lógicamente son las normas que integrarán el bloque de constitucionalidad. Y ahí aparece el término. Entonces, ¿qué cosa es el bloque de constitucionalidad? El conjunto de normas que desarrollan a la Constitución. En nuestro país, el bloque de constitucionalidad aparece por parte del Tribunal Constitucional en una famosa sentencia, el caso de la hoja de coca, 1 y 2. Ustedes se acordarán de la constitucionalidad, donde el gobierno de Cusco y Puno declararon a la hoja de coca como patrimonio cultural. En esa sentencia, el tribunal recoge la institución del bloque de constitucionalidad y establece que en nuestro país el bloque de constitucionalidad está integrado por dos tipos de normas. Normas que desarrollan a la Constitución y normas que interpretan a la Constitución. Dentro de las normas que desarrollan a la Constitución están las que se llaman leyes especiales. ¿Por qué se llaman leyes especiales? Porque determinan las cláusulas constitucionales. Esas leyes especiales en nuestro país son tres. Las leyes orgánicas, que desarrollan la estructura y funcionamiento del Estado, las leyes que desarrollan derechos fundamentales y las leyes que regulan producción normativa, o sea, aquellas leyes que sirven para la creación de otras normas de su misma jerarquía. Mientras que, además de las normas que desarrollan a la Constitución, que son estas leyes especiales, el bloque de constitucionalidad también está integrado por normas que interpretan a la Constitución. Oye, ¿cuáles son las normas que interpretan a la Constitución? El tribunal dice, las normas que interpretan a la Constitución son los tratados internacionales sobre derechos humanos. ¿Por qué? Porque la cuarta disposición de la Constitución así le ordena. Los derechos constitucionales se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales. Entonces, las leyes especiales más los tratados internacionales de derechos humanos son lo que integran en nuestro país el bloque de constitucionalidad. En Italia, la Corte Constitucional Italiana al bloque de constitucionalidad le llama normas interpuestas. Tiene ciertos matices de diferencia, porque ustedes saben que allá en Europa el Tribunal Federal Alemán tiene sus creaciones, Francia también tiene sus creaciones, España tiene sus creaciones, Italia tiene, cada uno defiende, ¿no?, sus creaciones, si copian, a veces le dan un matiz diferente para diferenciarse, ¿no?, para decir, mira, si tú creaste, pero yo, mira, yo lo he montado esto, ¿no?, yo he hecho esto. En Italia, al bloque de constitucionalidad no le llaman así, le llaman normas interpuestas. Acá en el Perú, el Tribunal Constitucional también ha citado el término normas interpuestas, pero no lo hace de manera regular, más se llama bloque de constitucionalidad. Y por otro lado, cuando se vulneran las normas del bloque de constitucionalidad, se habla de un tipo de inconstitucionalidad, la inconstitucionalidad indirecta. Oye, ¿cuándo hablamos de una inconstitucionalidad directa? Cuando se vulnera directamente una norma constitucional. ¿Y cuándo hablaríamos de una inconstitucionalidad indirecta? Cuando se vulnera ya no directamente la Constitución, sino una de las normas que la desarrollan o interpretan, o sea, las normas del bloque de constitucionalidad
o también conocido como normas interpretadas. Muy bien, entonces vamos a responder ya con estos alcances la pregunta. Dice, un ratito se me fue la... Acá está. Sobre el bloque de constitucionalidad. Dice, ¿se encuentra conformado por los tratados sobre derechos humanos y las leyes especiales? Sí, efectivamente, lo que hemos señalado. B, ¿se encuentra reconocido expresamente en la Constitución? No, la Constitución no lo reconoce expresamente. Esta institución aparece en una sentencia del tribunal que ya les dije, la hoja de coca. B descartada. C, ¿pertenecen a las leyes especiales? ¿Las leyes orgánicas? Sí. ¿Los decretos de urgencia? No. La resolución no, tampoco. Los decretos de ley menos. Los decretos de leyes son normas emitidas del gobierno de facto. Eso es totalmente falso. La C descartada. Y D, a las normas que lo conforman se le conocen con el nombre de normas interpuestas, ¿sí? Y si se vulneran, configuran un tipo de inconstitucionalidad, la inconstitucionalidad directa. No, falso, la inconstitucionalidad indirecta. Si vulneras mañana una norma del bloque de constitucionalidad, no es inconstitucionalidad directa, es inconstitucionalidad indirecta, porque estás vulnerando normas que desarrollan a la Constitución por mandato de la Constitución. Entonces, ¿qué alternativa tenemos aquí para marcar, sin duda alguna, la alternativa A? Las leyes especiales y los tratados sobre derechos humanos. Sigue. Judith García dice, gerente general de la empresa constructora Los Jazmines, interpone una demanda de habeas corpus contra la Asociación de Residentes de los Algarrobos, con el fin de que se quite la tranquera, ¿sí?, que restringe el ingreso y salida de la urbanización por la avenida Los Monos, y que los emplazados se abstengan de realizar cualquier acto que impida que la empresa, su representante, empleados y los subordinados ejerzan su derecho a libre tránsito, ¿no? Sobre los procesos constitucionales interpuestos por personas jurídicas, ya hemos dicho que la persona jurídica es titular de derechos fundamentales, no de todos, sino de aquellos que le puedan ser aplicados. Vamos a ver. ¿Son improcedentes de plano, dice, porque las personas jurídicas no son titulares de derechos fundamentales? No, falso. Sí pueden ser titulares. B, ¿son improcedentes porque todas sus controversias deben resolverse en la jurisdicción ordinaria? No, pueden resolverse en la vía constitucional. C, ¿pueden proceder excepcionalmente cuando son titulares de algunos derechos fundamentales según su naturaleza? Claro, es lo que hemos dicho. Y D, ¿las personas jurídicas solo son titulares indirectos de derechos fundamentales? No, titulares directos, pero solo de aquellos derechos fundamentales que por obvias razones le puedan ser aplicados. Entonces, ¿cuál sería la alternativa aquí? La alternativa correcta sería la alternativa C. Pueden proceder excepcionalmente cuando son titulares de algunos derechos fundamentales según su naturaleza. Dice, Carlos se ha enterado que en una notaría de su ciudad se ha celebrado sin su conocimiento la compra-venta de su casa a un tercero, fíjense ustedes. Ante esto, ha ido a la notaría a exigirle copia de los documentos de la transacción. Lógico, pues imagina que vendan tu casa sin más. Minuta, escritura pública, etc., para averiguar la identidad del falso vendedor y del comprador. Envió una carta notarial a la notaría, la cual no ha sido respondida pese al tiempo transcurrido. Ante ello, interpone una demanda de habeas data. Se puede interponer una demanda de habeas data por vulneración del derecho de acceso a la información informativa contra Carlos, que es un notario. Acuérdense lo que dijimos ayer, ¿no? Que sí se puede interponer una demanda de habeas data en aquellos casos de particulares que brindan un servicio público o que ejercen una función pública. En este caso estamos hablando de un notario, ejerce función pública y ante una situación evidentemente tan grave como esta, es lógico que sí. ¿Cómo debe resolver el juez? Declarar improcedente la demanda porque la información solicitada no es información pública y una notaría no es una entidad pública. No, pero está ejerciendo función pública. Y hemos dicho que ahí hay una excepción. Está descartada. B, declarar improcedente la demanda porque el derecho afectado es el derecho a la propiedad y no el acceso a la información, debiendo interponerse un amparo. No. Está bien, es la propiedad y tendrá que seguir su causa. Pero acá está pidiendo documentación y eso es información, lógicamente. La B descartada. C, declarar improcedente la demanda porque solo se puede recurrir al habeas data ante la negativa de entregar información, no ante la falta de respuesta.
No, ante la falta de respuesta también se puede recurrir a la vía data, y aún con respuesta se puede recurrir a la vía data cuando la respuesta es incompleta, cuando es falsa, desactualizada, cuando no es concreta. La C descartada. Y D, declarar fundada la demanda porque los notarios ejercen función pública y la información que genera constituye información pública efectiva. Ese es su puesto, del cual hablábamos el día de ayer. Alternativa D, entonces, la siguiente. En un Estado constitucional, ¿qué duda cabe que los tribunales constitucionales ejercen un rol protagónico en el marco de la interpretación, adecuando la Constitución a la realidad cambiante? En ese sentido, señale la alternativa correcta. A. La interpretación constitucional no coayuda a que la Constitución se adecue constantemente, es decir, no podemos hablar de una Constitución viviente sino estatua. No, falso. La interpretación ayuda a adecuar la Constitución a los cambios que acontecen en la realidad. La Constitución no es una estatua, no está petrificada, es una Constitución viviente. La A descartada. D. ¿La interpretación solo la puede realizar el Tribunal Constitucional por ser este órgano, el supremo intérprete de la Constitución? No. La interpretación la realizamos todos. Todos podemos hacer interpretación constitucional. Lo que pasa que de la multiplicidad de intérpretes, es lógico que tiene que haber alguien que tenga que su interpretación sea superior, porque si no, sería un caos también. Y esa supremacía de interpretación la tiene el Tribunal Constitucional por mandato de la Constitución. Pero no es el único. La B es falsa. C. ¿El Tribunal Constitucional realiza interpretación constitucional de carácter obligatorio solo en los precedentes vinculantes? No, en la jurisprudencia también. Hemos dicho que lo que pasa es la intensidad. El precedente es de mucho mayor alcance, de fuerza mayor, una fuerza obligatoria. La jurisprudencia es un poco menos, de menor alcance, pero también es obligatoria. Y D. A través de la interpretación constitucional, el tribunal puede darle un significado a las cláusulas constitucionales conforme a la realidad, ¿sí? Es decir, hace que la Constitución sea una norma viviente y no estatua. Correcto, efectivamente. Esa es la fortaleza de la interpretación constitucional el día de hoy. Alternativa B. Siguiente. Sobre el bloque de constitucionalidad, ¿cuál sería la respuesta correcta? A. Es un concepto que alude a las fuerzas formalmente constitucionales que integran el parámetro a utilizar en una acción de inconstitucionalidad. No solamente fuerzas formalmente constitucionales, las leyes especiales no tienen rango constitucional y forman parte del bloque de constitucionalidad. Los tratados de derechos humanos sí tienen rango constitucional, pero las leyes especiales no. Por lo tanto, cuando dice la alternativa que es un concepto que alude solo a las fuerzas formalmente constitucionales, eso es falso, porque también hay fuerzas formalmente legales, como las leyes especiales, que también constituyen el bloque de constitucionalidad en nuestro país. La A descartada. B. El Tribunal Constitucional peruano ha reconocido que en nuestro ordenamiento la referencia al bloque de constitucionalidad tiene como antecedente inmediato el artículo 170 de la Ley Orgánica del TC. Es falso. ¿Sabe por qué? Porque la ley orgánica no tiene ni siquiera 70 artículos. ¿De dónde me sacan 170 artículos? No hay. No hay. Esta figura es pretoriana, creada a nivel de Tribunal Constitucional, y si bien se habla de normas que sirven como parámetro de inconstitucionalidad, no se habla formalmente, no hay ni en el código anterior ni en el nuevo un artículo que diga bloque de constitucionalidad. No, eso es una importación del tribunal en una sentencia. B descartada. C. Para el Tribunal Constitucional de nuestro país, los conceptos de parámetro de control constitucional y bloque de constitucionalidad son completamente distintos. Parámetro de control constitucional y bloque de constitucionalidad son distintos o vendrían a ser lo mismo cuando se habla de normas interpuestas. Vamos a ver. D. La doctrina ha identificado, dice, dos sentidos que se le podría dar el concepto de bloque de constitucionalidad. Bloque de constitucionalidad stricto sensu y sentido lato sensu. Regresemos a las.
dice que parámetro de control constitucional y bloque de constitucionalidad son significados distintos. Eso es falso. Porque las normas del bloque de constitucionalidad sirven como parámetro de control constitucional. Por eso es que si una norma legal ordinaria cualquiera vulnera una norma del bloque de constitucionalidad, ¿qué tipo de inconstitucionalidad hay? Inconstitucionalidad indirecta. ¿Y por qué se habla de inconstitucionalidad indirecta? Porque las normas del bloque sirven como parámetro de control constitucional conjuntamente con la Constitución. Por lo tanto, no son conceptos diferentes. Las normas de bloque son aquellas normas que sirven como parámetro de control. Eso es falso. No son distintos, son lo mismo. Y con respecto a lo último, esa es la alternativa, porque la Corte Constitucional Colombiana, que es la que ha creado la figura del bloque de constitucionalidad, divide el bloque de constitucionalidad de dos maneras, stricto sensu y lato sensu. Cuando hablamos de stricto sensu, estamos hablando de stricto sensu cuando se refiere a las normas que tienen rango constitucional. Esto es, para el Perú, por ejemplo, la Constitución y los tratados sobre derechos humanos. Ese sería el bloque de constitucionalidad stricto sensu. Pero por otro lado está el bloque de constitucionalidad lato sensu, que está integrado por todas las demás normas que no tienen rango constitucional, pero que desarrollan a la Constitución. En nuestro caso serían las leyes especiales, o sea, las leyes orgánicas, las leyes que desarrollan derechos fundamentales y las leyes que regulan producción normativa. Esto no lo utiliza el Tribunal Constitucional mucho. Esto es una división de la Corte Constitucional Colombiana. Acá el Tribunal habla de normas que desarrollan a la Constitución y normas que interpretan. Pero ya, pues, ¿no? Si lo queremos encajar con la doctrina colombiana, la pregunta, las normas que interpretan la Constitución estarían siendo el bloque de constitucionalidad stricto sensu, porque tienen rango constitucional, y las normas que desarrollan a la Constitución serían el bloque de constitucionalidad lato sensu, según la doctrina colombiana. Esa sería la alternativa D. 100. Según el Tribunal Constitucional, es correcto. Los dispositivos constitucionales no siempre deben ser interpretados de manera literal, sino que se deben interpretar de manera sistemática. No siempre o siempre. Siempre, ¿no? Ahí, por ejemplo, la quedaría descartada por eso. ¿Aplicativo constitucional a favor de otro? No. Porque la concordancia práctica no habla de sacrificio, habla de armonización. Sí, los derechos fundamentales son normas de sí, ¿por qué normas principio? Porque tienen mandato de optimización. Son normas genéricas, abiertas. Y el principio de fuerza normativa hace que la interpretación de un dispositivo constitucional tenga alcance interpartes. No, erga omnes. La fuerza normativa es que la Constitución sea vinculante en todo, para todos. Entonces regresamos a la A. Dice, los dispositivos constitucionales, habiendo descartado la B, la C y la D, regresamos a la A. Los dispositivos constitucionales no siempre deben ser interpretados de manera literal, sino que se deben interpretar de manera sistemática. Esa sería la alternativa. No porque en realidad convenza totalmente, porque dice los dispositivos no siempre deben ser interpretados de manera literal. El tribunal ha dicho que no, nunca. No hay posibilidad, nunca debe interpretar de manera literal. Siempre se debe interpretar de manera sistemática. Pero, teniendo en cuenta que la alternativa B, C y D son absolutamente falsas, podemos entonces deducir que la alternativa A es la correcta, teniendo en cuenta lo que dice, ¿no? Sino que se debe interpretar de manera sistemática. Así como no siempre, en realidad nunca, ¿no? Pero bueno, esa es la alternativa que de alguna manera tendríamos que marcar ante la imposibilidad absoluta de que alguna de las otras alternativas tenga un mínimo de certeza. No, ninguna la tiene, salvo la A que sí, ¿no? Aunque el término no siempre debería ser nunca. Pero bueno, podemos pasar esa posibilidad. Alternativa A, entonces marcaríamos aquí. Siguiente. Sobre las sentencias de inconstitucionalidad, señale la alternativa falsa. Se le pasa un poquito.
Ya. Las sentencias de simple anulación son aquellas en donde el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de la norma con efectos inmediatos. Sí, correcto, descartamos porque nos pide la falsa. La sentencia exhortativa es aquella en donde el tribunal genera una vacatio sentenciada, es decir, la sentencia va a tener efectos diferidos. Sí, también, correcto. La sentencia manipulativa, reductora, es aquella en donde el tribunal sustituye la parte de la norma que es constitucional, es decir, realiza una operación reconstructiva de la norma. No, esa sentencia sustitutiva, no reductora. La reductora es donde la quita nada más y que restringe la aplicación de la norma. Y D, la sentencia manipulativa interpretativa es aquella en donde el tribunal declara que una interpretación de la norma es inconstitucional y en consecuencia le otorga una interpretación conforme a la Constitución. Claro, eso es correcto. Entonces, ¿cuál es la alternativa falsa aquí? Sin duda, la C. La sentencia manipulativa reductora no es aquella donde se hace una operación reconstructiva. Donde se hace una operación reconstructiva es en la sentencia manipulativa sustitutiva. Alternativa C, entonces, es la falsa. Siguiente. Sobre los tipos de inconstitucionalidad. Los tipos de inconstitucionalidad señalan la alternativa falsa. La inconstitucionalidad formal es aquella en donde una norma es contraria a la Constitución porque no se han respetado los parámetros preestablecidos para su creación. Sí, correcto. La inconstitucionalidad formal es cuando la norma vulnera la Constitución porque no respeta el procedimiento para su creación. Lo que no sucede con la inconstitucionalidad material, donde puede haber respetado el procedimiento, pero ya el contenido es contrario a la Constitución. La alternativa es correcta y la descartamos porque nos están pidiendo la alternativa falsa. Dice, ¿se puede dar el caso de que se pueda presentar más de un tipo de inconstitucionalidad sobre una misma ley? Sí. Puede darse el caso que la ley sea inconstitucional por la forma, porque no ha respetado el procedimiento de recuperación, pero también por el fondo, porque su contenido es contrario. Varios tipos. C. La inconstitucionalidad por omisión se da solo cuando un dispositivo constitucional ordena que el legislador realice algo y éste no lo hace. Vamos a ver. Y la D. La inconstitucionalidad por comisión se puede dar por la forma, por el fondo, directo, indirecto, etc. y se encuentra regulada en nuestro ordenamiento. Mientras que la inconstitucionalidad por omisión se da cuando el legislador omite realizar algo de obligatorio cumplimiento que se desprende de la Constitución, pero no se encuentra expresamente regulado en nuestro ordenamiento. Sí, correcto. Hay dos grandes tipos de inconstitucionalidad: la inconstitucionalidad por comisión y la inconstitucionalidad por omisión. La inconstitucionalidad por comisión es cuando la ley es contraria a la Constitución, y esa contrariedad puede ser por la forma, por el fondo, directa, indirecta, parcial o total. Pero puede darse también la inconstitucionalidad por omisión, cuando ya no es la ley contraria a la Constitución por un actuar del legislador, sino más bien por una omisión del quehacer legislativo. La ley le ordena algo al legislador y este no lo hace. Esa es la inconstitucionalidad por omisión. Y lógico, no está en nuestro ordenamiento. Eso lo ha creado pretorianamente el Tribunal Constitucional. Y ha establecido que hay dos tipos de inconstitucionalidad por omisión: la explícita y la implícita. Cuando hablamos de inconstitucionalidad por omisión explícita, cuando la ley le ordena algo al legislador y este no lo hace, pero cuando la Constitución, le ordena algo al legislador y este no lo hace. Por ejemplo, el artículo 26 de la Constitución dice: la ley otorga adecuada protección al trabajador contra el despido arbitrario. Imagínense que nunca se hubiese emitido la 728 o la 276. Es una inconstitucionalidad por omisión expresa. La Constitución está diciendo: oye, regula, emite una norma que establezca cuál es la protección adecuada contra el despido arbitrario. Si no lo hace, inconstitucionalidad por omisión. Explícito. Pero hay otra forma de inconstitucionalidad por omisión, implícita, cuando, dice el tribunal, de una interpretación. Oye, ¿quién determina cuándo hay una omisión implícita?
el Tribunal Constitucional, que es el Supremo Instante de la. Él determinará, en base a la interpretación de las cláusulas constitucionales, cuando existen omisiones implícitas. Entonces, la alternativa D es correcta. Vamos a la C. La C dice, la inconstitucionalidad por omisión se da solo cuando un dispositivo constitucional ordena que el legislador realice algo y este no lo hace. No, esa es la falsa. Porque hemos dicho que hay dos tipos de inconstitucionalidad por omisión, tal como lo ha dicho el tribunal. Explícita, que sería esa, pero también está la inconstitucionalidad por omisión implícita, cuando de la interpretación del dispositivo se deriva una obligación al legislador y ésta no lo ha realizado. Alternativa, entonces. Y llegamos a la última pregunta. Señale qué alternativa es correcta respecto a los procesos de inconstitucionalidad y de acción popular. A. El proceso de inconstitucionalidad no puede ser iniciado por cualquier persona natural. Se pueden solicitar medidas cautelares y solo se tramitan del tribunal. No se puede otorgar medidas cautelares de inconstitucionalidad. Y la alternativa, por eso, queda descartada. B. El proceso de acción popular puede ser iniciado social, sí, cautelar, pero hay un requisito sine qua non que el código establece. La medida cautelar se solicitará siempre y cuando se obtenga sentencia favorable, sentencia estimatoria en primera instancia. No antes. Ese es el requisito sine qua non para pedir una medida cautelar en proceso de acción popular. B es la correcta. C. En ninguno de los procesos se pueden soltar medidas cautelares. Falso. En acción popular sí, pero siempre y cuando se obtenga sentencia estimatoria en primera instancia. Y D. La única diferencia entre ambos es que uno se tramita solo en el Poder Judicial y el otro solo en el Tribunal Constitucional. No, hay varias diferencias de las que hemos visto. La inconstitucionalidad tiene legitimidad para obrar restringida, la acción popular es abierta. La inconstitucionalidad tiene una sola instancia, la acción popular tiene dos. La sentencia de inconstitucionalidad es contra normas legales, la otra contra normas infralegales. El plazo acá es 6 años, en el otro es 5 años, y además los efectos. La sentencia de inconstitucionalidad tiene como efectos irretroactividad de la sentencia, salvo materia penal y, si lo considera el tribunal en materia tributaria, los efectos retroactivos. En cambio, en el Poder Judicial, la sentencia de acción popular tiene efectos retroactivos, salvo que el Poder Judicial no lo considere. Pero la regla es la nulidad con efectos retroactivos. Entonces, hay varias diferencias, como podrán ver, y obviamente la inconstitucionalidad no tiene medida cautelar en la acción popular, sí, siempre y cuando se gane en primera instancia. Listo. Hemos culminado entonces las 20 preguntas de Procesal Constitucional 3. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, la realizan para poderla absorber. Si no, damos por concluida la sesión del día de hoy. Gracias, doctor. Bueno, si algún participante tiene alguna duda, alguna pregunta, ¿no? Puede hacerlo ahora, ya que el doctor está presto a responder. Profesor, ¿algún comentario sobre las normas infralegales, por favor? Las normas infralegales son aquellas normas que tienen carácter reglamentario. Dentro de la Constitución, en el artículo 200, inciso 5, puede encontrar que se habla de los reglamentos, los decretos, resoluciones y normas administrativas de alcance general. O sea, se refiere a todas las normas que están por debajo de las normas legales. Por otro lado, hay una sentencia de la Corte Suprema, que usted en materia de acción popular, cuando, bueno, la Corte Suprema todavía no emitía precedentes, ahora que lo va a hacer seguro lo va a matizar mucho mejor. Y luego un acuerdo plenario, el único acuerdo plenario en materia constitucional que ha emitido la Sala Social y General de la Corte Suprema en el 2015, si no me falla la memoria, donde la Corte Suprema delineó que las normas infralegales tenían que tener una característica, alcance general, para que sean consideradas normas infralegales. Aquella norma que no tiene alcance general no puede calificar como una norma infralegal, porque obviamente sería solamente para una persona en particular. Esto en relación a que se habla de normas administrativas, pero la Corte Suprema dijo, por si acaso, normas administrativas de alcance general,
y cualquier otra norma infralegal será considerada como norma infralegal siempre y cuando tenga alcances generales. Si hay alcance particular, no puede calificar como tal. Por lo tanto, no podría ser objeto de un proceso de acción popular. Eso determinó la Corte Suprema en su único acuerdo plenario en materia constitucional del año 2015, si no me falla la memoria. Gracias, doctor. Muy clara su... Listo. Gracias, doctor. Si algún otro participante desea preguntar. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, concluimos con la sesión. Muchas gracias, doctor, por su participación, estimados seguidores del Círculo INLADES, y nos vemos el día de mañana con el doctor Fernando Delgado Alvisuri a las 8:30. Nos vemos. Listo. Gracias, Muchísimas doctor. gracias. Nos vemos el viernes. Hasta luego. Gracias.